Bien, hermanos, vamos entonces a pasar a nuestra segunda ponencia que he llamado la perversión de la sexualidad, y quiero hacer una advertencia una advertencia. Realmente todo esto que estamos viendo lo estamos sintetizando porque esto hace parte de una serie larga. Hay muchos temas que van a fluir de lo que estamos hablando. Pero quiera el Señor que sea un abrebocas para que podamos ahondar, para que podamos estudiar, para que podamos orar y seguirnos preparando para poner en práctica nosotros y enseñarles a nuestros hijos, a los hermanos, y que quiera el Señor entonces Él pueda seguir ayudándonos en todos estos temas. Vamos a orar y comenzamos. Señor Dios, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de extraer los principios, de analizar lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos des sabiduría cada uno en cada caso, en cada situación, en cada circunstancia, Señor, para que sepamos a la luz de la verdad qué es lo que debemos hacer. Y que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú guiándonos y capacitándonos para honrarte con todo nuestro ser, Señor. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El propósito de esta segunda sesión es entender cómo el pecado ha pervertido el diseño original de Dios para la sexualidad. Es identificar cuál es la motivación correcta para vivir en pureza y mirar un método bíblico para vencer las adicciones sexuales. Especialmente me voy a enfocar en la pornografía, encontrando libertad en Cristo. Ahora, como veíamos en la primera sesión, la sexualidad es un regalo divino creado por Dios para la intimidad, para la procreación y para la unión dentro del matrimonio. Sin embargo, el pecado ha distorsionado este diseño, dando lugar a prácticas como la fornicación, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad, que rompen la comunión con Dios y también rompen la comunión entre las personas. La pornografía en particular se ha convertido en una adicción epidémica que esclaviza a millones, pervirtiendo la sexualidad y causando estragos en las vidas de las personas, en las familias y en las iglesias. Y este tiempo entonces queremos explorar cuáles son las secuelas de la caída, de donde proceden todos estos temas. Vamos a ver entonces esa motivación bíblica para vivir en santidad y un método en el que me voy a quedar corto realmente por el tiempo para superar el pecado sexual con un enfoque especial a este tema. Así que en primer lugar vamos a considerar las secuelas de el pecado. Bueno, acá estaba lo que estaba diciendo. Se me olvidó poner la diapositiva. El hermano ayudándome y yo no pongo las diapositivas. Muy bien, ahí está entonces la primera idea que vamos a tratar en esta ocasión y son las secuelas del pecado. Vamos a Génesis capítulo número 3 y allí vamos a encontrar esas secuelas. Versículo número 8 al 13. Desde allí encontramos las secuelas porque en lo último que habíamos quedado era que en la intimidad no había vergüenza, que la intimidad entre los cónyuges era santa, era buena, Dios la había creado de esa manera. Pero ahora miren que en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, que ahora hay una realidad en los seres humanos y es la realidad de la vergüenza, del esconderse, del cubrirse. Verso 10, y respondió, oí tu voz en el huerto, esto es Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí vemos entonces
la consecuencia del pecado. Entonces hay una ruptura, encontramos una ruptura en la historia de la redención en donde ya las cosas no son buenas en gran manera, sino que el hombre se ha hecho cargo de dañarlas. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de una comunión perfecta con Dios. Dios se paseaba en medio del huerto, pero ahora su desobediencia va a romper esa relación, llevándolos a esconderse, pero hasta culparse mutuamente. Miren conmigo el verso 10 y el verso 11, que ya leímos el 10, dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Y qué responde el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa entonces a Adán? Hoy día pasa lo mismo. Hoy como esposos le echamos la culpa a nuestra esposa. Es que mi esposa no hace, es que mi esposa no dice, es que mi esposa es así o asá. Y vemos el mismo espíritu pecaminoso de Adán en nosotros los varones echándole la culpa a nuestra esposa. Pero si ustedes leen detenidamente, si están ahí en Génesis 3:12, ¿a quién realmente Adán le está echando la culpa? A Dios, muy bien, porque dice: la mujer que me diste, tú me la diste, tú la pusiste en mi camino y por eso pequé. Y eso pasa en el matrimonio. La mujer con la que nos casamos fue la que el Señor nos dio. Y a veces terminamos echándole la culpa al Señor de por qué pasa lo que pasa en el matrimonio, porque Dios nos dio esa esposa o Dios nos dio ese esposo y por eso vivimos en esas consecuencias. Pero la mujer también entonces le echa la culpa a la serpiente y ahí vemos que parte de la consecuencia de la caída es echarle la culpa a los demás menos a nosotros. Y de ahí surge lo que se llama la psicología moderna, que le echa la culpa a todo menos a uno mismo. Entonces le echa la culpa, por ejemplo, la filosofía freudiana le echa la culpa a los padres, la psicología, por ejemplo, de Skinner le echa la culpa al entorno cultural en el que uno crece, y cada una de estas filosofías y psicologías le echan la culpa a todo, al ejemplo, pero no uno mismo. Y así se tratan entonces estos temas. Sin embargo, lo que vemos allí en Génesis es que Dios le echa la culpa al que le tiene que echar la culpa. Porque miren que después de esto, el Señor en el versículo, por ejemplo, 9, ¿a quién llama para que le rinda cuentas en primer lugar? Al hombre, muy bien. Pero ¿quién fue el que comió primero el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué llama primero al hombre? ¿Por qué Dios es así? ¿Cómo? Muy bien. Uno diría: ¿por qué Dios, si según somos iguales, por qué no llama a la mujer primero? Ahora, eso nos deja ver algo, varones, que no es mi tema, pero quiero mencionarlo, y es que muchas de las cosas que pasan en el hogar son responsabilidad nuestra. Independientemente, digamos, no, es que es mi esposa, es que son mis hijos, es que son mis suegros o mis padres, es nuestra responsabilidad. Al final, delante del Señor, Él nos va a llamar primero a nosotros, los Adanes. Y Adán hubiera podido haber dicho: pero ¿por qué a mí? Si fue Eva la que comió primero y ella fue la que me dio. Y fue más o menos lo que trató de hacer cuando se justificó en su respuesta. Es decir, que mucho del tema del pecado en el hogar tiene que ver con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que resolver. Nosotros somos los que debemos dar el primer paso. Y ustedes saben, hermanos, que esa no es la realidad muchas veces. Porque somos tan orgullosos que esperamos y esperamos y esperamos, pero el llamado del Señor es a que nosotros, así como somos hombres para otras cosas, seamos hombres para dar el primer paso, para solucionar, para resolver, y eso por la gracia de Dios. Eso es lo que estamos viendo allí en ese principio que encontramos. Pero entonces Adán culpa a Eva y a Dios diciendo: la mujer que me diste. Eva también no es que quede libre, porque ella culpa a la serpiente y dice: la serpiente me engañó. Y vemos el impacto entonces de la caída. El pecado separa al hombre de Dios, pero el pecado también separa al hombre y de la mujer, porque ¿cómo se sentiría Eva cuando escuchaba a Adán diciendo: no, fue la mujer que tú me diste la que me dio? Y aunque sí fue así, no obstante, Adán tenía una responsabilidad. Adán debería haberle dicho a Eva: pues tú comiste, yo te advertí, yo te enseñé lo que Dios dijo, pero yo no voy a participar en eso.
Pero Adán no fue engañado, sino que Adán literalmente tenía que tomar una decisión entre obedecer a Dios u obedecer a su esposa. ¿Y a quién terminó obedeciendo? A su esposa. Miren conmigo, por ejemplo, en el versículo 17, que cuando le habla el hombre, le dice cuál es la causa por la cual va a venir la consecuencia. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Es decir, Eva no fue allá y trató de manipular a Adán diciéndole, come de esto y te daré esto, o come de esto y vas a tener vida, porque obviamente Adán tenía claro esto. Dios ya le había dicho directamente que si comía iba a morir. Pero lo que hizo la mujer realmente ahí en el Edén fue decirle, te ordeno que comas, en un sentido. No exactamente esas palabras, pero fue como que cogió el fruto y se lo entregó y le dijo, come, le mandó. Y entonces Adán tenía que decir, o obedezco a mi esposa, o obedezco a Dios, ¿y a quién terminó obedeciendo? A su esposa. Por eso a veces la obediencia a la esposa en esos contextos es vergüenza para el hombre. Abraham y Sara, ¿recuerdan? Entonces, cuando Abraham no hizo las cosas como debían hacerlas, y Abraham dijo, ay, no, es que escuché a mi esposa. ¿Y saben cuándo escuchó a su esposa? Cuando su esposa le dijo, métete con la sierva Agar para que puedas tener un hijo y así le ayudamos a Dios a que se cumpla la promesa. Y entonces cuando tiene que dar cuentas Abraham a Dios, dice, no, pero es que mi esposa me dijo. Y entonces Dios dice, ah, sí. Entonces ahora escucha todo lo que tu esposa te va a decir, porque ahora lo que te va a decir es lo correcto. Y es que había un conflicto entre Agar y Sara, y entonces Sara quería que se fuera Agar, y Dios le dice a Abraham, obedece. Y eso es lo que vemos allí en ese caso particular. Pero entonces el pecado va a separar al hombre de Dios, va a separar a los hombres de las mujeres, va a haber una separación generando desconfianza, división y algo que concierne a nuestro tema, una sexualidad distorsionada. Así que hay unos juicios que encontramos aquí en las secuelas del pecado. Vimos la ruptura, pero también hay unos juicios. Dios pronuncia juicios que afectan los roles primarios del hombre y de la mujer. Y miren conmigo Génesis capítulo 3. Y por ejemplo, del 14 al 16, al 19 encontramos esto. En el versículo 15 encontramos la promesa o el protoevangelio, que es la primera vez que se anuncia el evangelio de salvación. Un descendiente de la mujer va a herir en la cabeza a ese descendiente de la serpiente para vencerlo. Pero en el verso 16 empezamos a encontrar las consecuencias. Por ejemplo, allí encontramos dos consecuencias relacionadas al rol de la mujer, porque es interesante que las consecuencias van conforme al rol de cada uno de ellos. Miren el versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, ahí hay dos roles de la mujer, ¿cuáles son? ¿Sí? Madre, muy bien, ¿y el otro? Esposa, muy bien. Entonces, como madre va a ser difícil tener hijos. Entonces, hoy las mujeres tienen miedo de tener hijos, eso es consecuencia de la caída. Hoy no quieren tener consecuencia de la caída. Cuesta, porque los dolores en las preñeces no solamente son los físicos en el momento de dar a luz, sino es el dolor que produce toda la crianza. Siempre los hijos van a causar dolor de una u otra manera, aunque cuando los tenemos no vamos a querer nunca arrepentirnos de tenerlos a ellos, pero todo eso causa dolor y eso es causa de la caída. Pero también dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Lo han estudiado tal vez? En Génesis 4 es el único lugar donde volvemos a encontrar esas mismas palabras y Dios se las da a Caín, porque algo que no nos cuentan a veces las películas cuando hablan de la Biblia es que Dios le dio a Caín una segunda oportunidad. Miren Génesis 4:6. Cuando Caín se puso bravo porque su ofrenda no fue recibida y porque no tenía fe también, porque por eso Dios no mira con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, el verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ensañarse es como enfurecerse, como apretar los dientes, pero ¿por qué ha decaído tu semblante? Porque después le dio como una depresión a Caín por lo que pasó. Pero miren lo que dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, Dios le está diciendo, tú sabes hacer lo bueno. O sea, tenía que ofrecer un cordero como sacrificio, pero él llevó fue las frutas.
Pero después le advierte, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora vamos a traducirlo de pronto en un lenguaje más comprensible. Lo que Dios le está diciendo es, si tú haces bien, Caín, vas a ser recompensado. Pero si no haces bien, el pecado está cerca a ti y él te va a dominar. Y tú tienes que dominarlo a él. Así que con eso en mente, en Génesis, cuando Dios le da la consecuencia a la mujer, ¿qué le está diciendo? Cuando dice ahí en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido, ¿qué creen que significa entonces eso? Muy bien, muy bien. Noten que eso fue lo que pasó al inicio. Eva reemplazó a Adán en su labor y donde Adán tenía que ser el líder, Eva se convirtió en la líder y terminó diciéndole, come. Y ahora como Adán le hizo caso, la consecuencia es que las mujeres van a querer dominar a los hombres. Y es lo que comúnmente se conoce como la guerra de los sexos. Desde aquí la mujer va a querer dominar. Pero la respuesta tristemente del hombre, ¿cuál va a ser? Dice el texto, él se enseñoreará de ti. Es decir, con violencia van a ser aplacadas las mujeres. Por eso vemos la violencia intrafamiliar. Hay dos formas en las que se cumple esto, en la pasividad y en la violencia. Porque Adán fue pasivo y muchos hombres terminamos siendo pasivos en las relaciones. Muchos hombres prefieren quedarse en la casa mientras sus esposas trabajan. Muchos hombres prefieren hacer caso que estar lidiando con sus esposas, con las quejas, con todos los asuntos. Pero eso es una forma de dominación. Porque un hombre que se queda en la casa jugando PlayStation y que no encuentra trabajo porque nunca encuentra trabajo, pero la mujer sí encuentra trabajo, la ascienden y le va muy bien, es un hombre que está dominando aunque ella cree que está dominando. Porque él está sentado como un rey en la casa, durmiendo todo el día y jugando videojuegos y llega y dice, oh esposa, sí, yo te obedezco. No, eso es una nube, eso es algo falso. Pero el otro extremo, que es el que comúnmente nosotros conocemos, especialmente aquí en Colombia, es el de la violencia. Los hombres que son violentos, hombres que creen que para ser hombres hay que golpear a sus esposas, hay que ser abusivos, hay que ser de toda esta índole. Así que ese va a ser el juicio no para el hombre, sino para la mujer, tristemente, según lo que encontramos allí. Y por supuesto, las consecuencias del hombre no son pocas. Dolor en el trabajo, que se supone es el rol y el ámbito en el que el hombre debe estar. Por eso le dice que en el verso 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas de la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es el ámbito o el rol del esposo según ese texto? El trabajo. Es decir, la mujer trabaja, pero el hombre trabaja fuera. Y el costo del sudor en la frente, de los espinos y los cardos, es para el hombre. Pero miren lo que pasa hoy con lo que el mundo nos está enseñando. La mujer quiere los dolores en su preñez, el enseñoreamiento, el sudor, los espinos y los cardos. ¿Y el hombre qué? El hombre no quiere nada. El hombre no quiere espinos y cardos, ni sudor, ni preñeces, ni nada de eso. El hombre está libre. Y esa es la inclinación. El hombre no va a querer trabajar, la mujer va a querer dominar. Y esa va a ser la consecuencia. Pero eso va a generar también unas afectaciones en la intimidad y en las relaciones sexuales. Eso es parte del juicio divino. Entonces va a haber un dolor, va a haber muerte por fallar en el liderazgo y ese liderazgo se va a ver evidenciado en todos los ámbitos. Así que empiezan a existir unas desviaciones del diseño de Dios. El pecado subvierte el diseño monógamo, el diseño heterosexual y el diseño permanente. Tengan en cuenta esas tres palabras. Monógamo, ¿saben qué significa? Una sola pareja. Heterosexual, hetero, diferente, es decir, un hombre con una mujer. Y permanente, del matrimonio.
Y por eso de aquí en adelante lo que vamos a encontrar en las escrituras y en la realidad son pecados como la poligamia, como el adulterio, como el divorcio y como la homosexualidad. Ahora, ¿el divorcio es pecado? Sí, pero es una consecuencia a veces de otro pecado mayor que es el adulterio. ¿Quiere decir que no nos podemos divorciar? No, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay unas causales tristemente para eso, pero que ese no es el último propósito. Debemos agotar todas las posibilidades antes de esto, pero tristemente a veces por la dureza del corazón del hombre el Señor ha concedido el divorcio. Pero ¿cuál era el diseño original? La permanencia. El divorcio viola la permanencia. En Génesis capítulo 4 se nos relata un poco de lo que pasó con la descendencia de Caín. Y normalmente en las escrituras nosotros no encontramos las descendencias de los impíos, sino de los que hicieron las cosas a la manera del Señor. Pero cuando el Señor ubica la descendencia de los impíos, la ubica por un caso particular. Por ejemplo, aquí a Caín, en el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, encontramos esta descendencia. Y en particular había un hijo de Caín, como un bisnieto, creo, en el versículo 19, que se llamaba Lamec, que nos deja ver que ya empieza a pervertirse el diseño de Dios. Verso 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero Lamec es muy particular porque Lamec quiere ser peor que Caín. Miren el verso 23, había hasta un cántico que Lamec le cantaba a sus esposas. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y ahí se cierra la descendencia de Caín. Y esto es interesante, porque entonces Lamec viene a ser un hombre violento, viene a ser un asesino, es lo que nos está diciendo ahí, y él se jacta de su maldad, a tal punto de que dice, si Caín mató, yo mataré aún más. Si a Caín no lo pueden tocar, a mí menos, ¿cómo se van a atrever a eso? Y aún así se jacta de tener dos mujeres, cuando en Génesis, más atrás, 2 capítulos más atrás, ya el Señor había dicho, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde ahí comienza el matrimonio. El matrimonio no solamente para los cristianos, sino es una ordenanza de la creación, es para todos. Por eso los incrédulos también son llamados a casarse, incrédulos con incrédulos, creyentes con creyentes. Pero desde el principio el Señor había mandado. Pero ¿qué pasa? Que empieza a haber lo que llamamos la poligamia. Si la monogamia es uno, la poligamia es una relación entre varios. Hoy le han puesto nombre a esto. Entonces, por ejemplo, eso que mencioné en la sección anterior de los swingers, o por ejemplo el poliamor, ¿lo han escuchado también? O las relaciones abiertas, excelente. Entonces son muchas cosas que uno dice, uy, sí, suena bonito, suena chévere. Aún lo que se hace con lo que hablábamos de las relaciones casuales y estas cosas pueden incluirse allí. También, por ejemplo, más adelante vamos a ver los casos de Salomón, vamos a ver estos casos que causaron división y celos, como es el caso de Jacob. Entonces a veces uno se pregunta por qué el Señor permitió, por ejemplo, que Jacob tuviera dos esposas. El Señor sí lo permitió, pero con sus consecuencias. Lo permitió en su soberano plan, pero no era que él se agradara de eso. Porque ¿quién era la esposa con la que debía casarse Jacob? Lea. Y esa era su esposa para siempre, pero él se ensañó a que tenía que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Pero Raquel era una mujer idólatra. Y el plan del Señor era que el descendiente viniera por Lea, y así vino.
porque Judá es hijo de Lea, por donde va a venir el Salvador. Pero no contentos con eso, le entregan a sus siervas Bila y Silpa a Jacob. ¿Y qué pasa con los 12 hijos de Jacob, que se van a conocer como las 12 tribus de Israel? Van a tener enemistad, especialmente con el hijo amado, que es José, hijo de Raquel, la mujer que amaba obsesivamente según Jacob, pero que no era la mujer legítima de Jacob. Todo eso va a traer consecuencias. Entonces, ustedes van a ver una y otra vez las consecuencias de la poligamia a lo largo de todas las escrituras. Aún el Señor en Deuteronomio mandó a que un día Israel tuviera un rey, pero en Deuteronomio creo que es 24, les dijo, ustedes no van a tener un rey como tienen las otras naciones. Este rey no va a tener para sí muchas mujeres. Pero ustedes ven a Salomón con concubinas. Ustedes ven a Salomón con muchas esposas, pero ustedes ven a Salomón con las consecuencias de no haber obedecido al Señor, a tal punto de que en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces empezamos a ver las consecuencias allí. Ahora, saquémonos entonces de la mente eso que a veces tristemente nuestros padres en algún momento nos enseñaron, y es, mijito, mijita, usted tiene que probar antes de casarse, tiene que experimentar, tiene que aprender, cuando realmente las escrituras nos enseñan que es en el matrimonio donde aprendemos juntos a conocernos. Qué bonito es poder aprender y disfrutar de la sexualidad en un matrimonio que lleva 10 años, 20 años, que ha tenido experiencia, pero entre ellos en esa intimidad y no en otros aspectos. Pero también encontramos otra consecuencia, que es el adulterio. El adulterio entonces rompe la fidelidad y daña las relaciones y hace daño. Vamos a Éxodo capítulo 20. Aún el Señor lo pone entre los mandamientos de la ley moral. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Como lo que pasó con David y Betsabé, por ejemplo. Adulterio porque David, siendo el rey, termina metiéndose con Betsabé, a pesar de que Betsabé estaba casada. Y tras del hecho, ¿qué manda hacer? A matar a Urías. Entonces, qué triste consecuencia toda esta. Otra consecuencia, como lo había mencionado, es el divorcio. El divorcio entonces es una consecuencia. Divorciarse no es un pecado en sí, quiero que valga la claridad, no me vayan a mal a entender. Yo entiendo que hay iglesias que creen que divorciarse está mal, pero creo que las escrituras son claras al respecto. Miren conmigo Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 7 dice, estaban hablando con el Señor Jesús y dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces noten cómo el Señor Jesús está clarificando que el divorcio es una concesión por la protección del afectado. Porque si no existiera el divorcio, tristemente por causa del pecado, los, los que cometen el adulterio estarían impunes como si nada, metiéndose con otras personas que no son sus cónyuges y viviendo como si nada estuviera pasando. Y entonces me gusta esa parte final, el Señor Jesús diciendo, mas al principio no fue así. Pero el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero si tienen sus Biblias, ¿por qué el Señor Jesús dice salvo por causa de fornicación y no por causa de adulterio? Pero después sí utiliza la palabra adulterio. Volvámoslo a leer. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Por qué no utilizó la palabra adulterar? Porque la palabra fornicación allí abarca mucho más que una simple infidelidad. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de donde sale la palabra pornografía.
Es decir, que la Biblia nos enseña que el divorcio, según el Señor Jesús, no solamente se da por el adulterio, sino se da por una inmoralidad sexual en la que se puede estar viviendo y ahogándose en el matrimonio. Pero otra consecuencia, y más adelante vamos a seguir hablando de esto, es la homosexualidad. La homosexualidad es contraria al diseño del Señor, al diseño por el cual Él creó los sexos masculino y femenino, al diseño heterosexual. Y vimos unos textos en la primera sesión donde en Romanos 1, 26 y 27 lo vemos como consecuencia de rechazar a Dios. En Levítico 20, 13 vemos que Él literalmente dice: no te echarás varón como con mujer. Y vemos la consecuencia, por ejemplo, en ciudades como en Sodoma y Gomorra, que estaban tan depravados que al final terminan siendo juzgados por fuego de parte del Señor. Y ahí es donde entramos a la pornografía como perversión, porque la pornografía es una forma moderna de porneia, es decir, de inmoralidad sexual, pervirtiendo la sexualidad. ¿Y cómo la pervierte? Allí ustedes van a encontrar algunas ideas. Por ejemplo, en primer lugar, objetivar o objetivizar a las personas. Es decir, la porneia reduce a los seres humanos a objetos de placer, negando su dignidad como portadores de la imagen de Dios. Las Escrituras, hermanos, enseñan que hombres y mujeres delante del Señor como criaturas somos iguales. Que hombres y mujeres creyentes delante del Señor somos iguales. Es decir, tenemos la misma dignidad como criaturas y tenemos la misma dignidad como redimidos. En donde encontramos las diferencias es en los roles. Entonces encontramos que hay distinciones, físicas, biológicas, para poder cubrir esos roles. Pero cuando hablamos de dignidad, un hombre no es más imagen de Dios que una mujer, y una mujer no es más imagen de Dios que un hombre. Y por lo tanto, ambos merecen respeto y dignidad. Miren lo que ha pasado en la historia. Por ejemplo, algo que se ha llamado comúnmente el machismo. Entonces, el machismo ha sido tratar a las mujeres como si fueran inferiores, como si una mujer fuera menos digna que un hombre. Entonces, una mujer no puede tener los mismos derechos que un hombre porque la mujer es inferior. Ahora, eso no solamente se ha dado en cuestión de los sexos, se ha dado, por ejemplo, en cuestión de las razas. Entonces, ¿cómo hicieron, por ejemplo, los alemanes para que las personas no sintieran nada al asesinar a los judíos? Equiparar a los judíos con animales. Ustedes escuchan los discursos de los nazis y ellos decían que los judíos eran una especie de ratas, que eran como una pestilencia allí, como algo que tenían que erradicar porque estaba dañando todo, y las personas los veían de esa manera. Era un odio hacia ellos, pero lo que hacían era quitarle la imagen y semejanza, era quitarle la dignidad. Ahora, miren lo que pasó con la esclavitud durante muchos años. Se le quitó la dignidad al africano. Se dijo, él no es una persona. ¿Saben qué dijo Charles Darwin, el que defiende tanto de la teoría de la evolución? Que el negro, decía él, es una persona que se estaba evolucionando al blanco y que por lo tanto él estaba en intermedio entre el animal, el chimpancé, y el desarrollo de la raza aria. Eso es lo que enseñaba él, que hoy defienden en las universidades y nos hablan de la teoría de la evolución como si fuera un hecho. Pero ahí lo que estaba haciendo, por ejemplo, Darwin y todos los que avalaban eso, era quitarle la dignidad de imagen y semejanza al hombre. Y cuando nosotros hablamos de porneia, de inmoralidad sexual, eso es lo que estamos haciendo cuando objetivizamos a las personas. Reducimos a los seres humanos a objetos de placer. Entonces las mujeres son objetos de placer, simplemente eso. Están para que los hombres se sientan satisfechos y se hacen a un lado. Ahora, hoy el feminismo radical está promoviendo lo mismo con los hombres, ¿no? Entonces los hombres tienen que ser musculosos, tienen que tener buenos abdominales y tienen que ser muy bonitos, porque ahora ellos son los objetos. Es decir, están revirtiendo todo, pero pasan de un pecado a otro pecado y realmente tenemos que entrar en lo que el Señor nos enseña. Ahora, en segundo lugar, también distorsiona la intimidad, es decir, reemplaza la unión
matrimonial precisamente con fantasías egoístas de ese placer personal, afectando la capacidad de amar auténticamente. Es decir, convertimos entonces las relaciones íntimas en satisfacer nuestro placer y vivimos por esa satisfacción. Es un hedonismo cristiano en un sentido. Cuando la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 7, ya lo leímos, nos decía que nosotros no tenemos derecho sobre nosotros, ni nuestros cónyuges sobre sus cuerpos, sino que estamos para darnos el uno al otro en amor. Cuando yo quiero satisfacer a mi cónyuge, es cuando realmente estoy teniendo una relación sexual conforme a la palabra del Señor. También, otra cosa que vamos a ver es que fomenta adicción, crea una dependencia psicológica y espiritual. Y aquí es donde me voy a detener un momento, porque resulta que hay unos químicos que el cerebro libera en el momento de las relaciones y en el momento de diferentes acciones que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, cuando usted va a hacer ejercicio, cuando levanta pesas o se va a correr, hay un químico, creo que se llama la dopamina, y la dopamina entonces genera un placer en nosotros, de tal manera que nosotros nos volvemos como un poco adictos a eso y cuando no hacemos ejercicio nos sentimos mal y queremos volver a hacer. Entonces en cierto nivel es bueno. Eso se puede llevar al extremo, que son las personas que se la pasan siempre en gimnasios y tomando creatina y obsesionados totalmente con su cuerpo, no por salud. Pero el Señor nos ha diseñado para que ese placer sea legítimo. Esas hormonas o estos químicos que se liberan en nuestro cerebro hacen parte del diseño de Dios para nosotros. Pero resulta que cuando sacamos las relaciones sexuales y las ponemos en otra parte, como por ejemplo hoy día es la pornografía, al observar pornografía por primera vez, a usted le va a generar una adicción, porque esos químicos que se deberían liberar en la relación íntima se van a liberar cuando usted está observando eso. Y lo que le va a producir a usted es diferentes pecados, como por ejemplo la masturbación. Pero como ahora usted le va a generar ese placer, ¿qué va a pasar? Que usted va a querer más. Ahora piense cómo es un adicto. Un adicto es alguien que empieza probando un poquito. Entonces tiene que probar un poquito. Pero después usted empieza a acostumbrarse. Y después eso no le hace a usted efecto. Necesita algo más fuerte. Y necesita algo en mayor cantidad. Y cuando se da cuenta, entonces es totalmente dependiente de esa droga. Lo mismo pasa con este tema, porque como suelta y libera esos químicos, entonces uno se vuelve dependiente. Entonces ya uno no puede ver pornografía convencional, sino empieza a ver cosas más fuertes, más depravadas. Y es un círculo vicioso de descenso. Y entonces cuando usted se casa y viene a tener relaciones íntimas con su cónyuge, a usted no lo va a satisfacer eso, porque usted ya está totalmente degradado en ese tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar primero, bueno, primero reconocer, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que tiene un problema. Pero además de eso, buscar cómo liberarse de eso. Y eso solamente se puede hacer en el Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo número 34. Porque usted dirá, pero la Biblia no dice que es una adicción. Mire que sí. Juan 8:34 no utiliza la palabra adicción, pero utiliza otra palabra que está íntimamente relacionada y dice el texto, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La adicción no es una esclavitud. Estamos ligados, no nos podemos soltar. Por ejemplo, aquellos que luchan con la pornografía les pasa eso, pero es que no puedo dejar de verla. No puedo dejar. Miren, hay personas que han dejado de verla y hay personas que llegan a consejería y dicen, no puedo dejar de pensar en eso. Esas imágenes, y tristemente eso va a pasar. Y si no ha visto, no la vean nunca, porque esas imágenes van a venir a su mente siempre. No las va a poder borrar, porque son algo traumático, pero son algo también que en medio de todo esto va a generar un daño. Entonces miren cómo es una perversión. Ahora, todo lo que estaba mencionando, el adulterio, la poligamia y demás, son una perversión, pero esto también. Ahora usted dirá, esto es de nuestro tiempo. No, hermanos,
Si ustedes van a los tiempos del Señor Jesús, allí había pornografía con las mujeres que iban a los templos, con las imágenes. Ustedes han visto los cuadros, han visto las esculturas. Todo eso era la pornografía de ese tiempo. Y ellos estaban viciados totalmente de eso. Es más, vayan miles de años atrás y vuelvan a ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Todo eso hace parte de esa esclavitud. Lo que pasa es que hoy se ha magnificado por los medios de comunicación. Hoy, miren, los estudios lo dicen, investíguenlo. El 80% de los jóvenes que tienen un celular han sido expuestos a pornografía. La edad en la que uno se acerca a ver pornografía hace 2 años estaba en los 11 años. Hoy está en los 5 años. Hoy los niños de jardín están siendo expuestos a pornografía por los niños que traen celulares a los jardines y les exponen a sus compañeros porque han visto a sus padres viendo pornografía. Y se ha normalizado tanto que hay algo que se llama la educación sexual integral, que son programas del gobierno que están llevando a personas transexuales, homosexuales y lesbianas a los colegios a educar a nuestros hijos sin nuestro consentimiento. Y nosotros los llevamos rápido allá para que les eduquen en todo esto. Entonces, todo esto es un problema que cada vez se va magnificando y que nos muestra que hay un problema en la sociedad, y sabemos que hay un problema en la sociedad, pero que hay un problema con nosotros como cristianos también. Así que Dios muestra misericordia. Dios muestra misericordia a Adán y Eva al proveerles ropa. Dios muestra misericordia al proveerles un Mesías. La caída pervierte, pero no anula el diseño de Dios que se va a empezar a restaurar en Cristo. Porque si ustedes siguen leyendo en Juan capítulo 8, versículo 34, el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que en el Señor tenemos libertad de este tema. Y aquí es donde yo quiero mostrarles un primer paso de cómo empezar a liberarnos de todas estas cosas que a veces traemos a nuestros matrimonios, que tenemos de experiencias pasadas, que tal vez estamos luchando hoy día. Y es que debemos tener una motivación correcta para hacer estas cosas. En resumidas cuentas, es vivir para la gloria de Dios. Pero la pornografía se ha convertido en una adicción global. Por ejemplo, según las estadísticas del 2017 de un hombre llamado Tim Challies, él decía, en el 2017, hace 8 años, que niños de 11 años en promedio, 22% menores de 10 acceden a pornografía, que el 93% de varones y 62% de mujeres adolescentes consumen pornografía, que el 96% de las personas son indiferentes o aceptan la pornografía. 17% de esas personas la ven como moralmente positiva para aprender cosas. 43% lo ven como una realidad inevitable. Ahora, todo esto son estadísticas de un solo país, Estados Unidos. La mayoría de exposición la encontramos en los celulares, en donde les envían mensajes de imagen pornográfica en sus dispositivos. Ahora, el 36% de los jóvenes adultos imitan actos pornográficos distorsionando su sexualidad. La pornografía entonces actúa como una droga, liberando dopamina y creando dependencia similar al de otras adicciones. Ahora permítame, busco un texto acá. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 22. Y miren hasta dónde nosotros hemos normalizado la impureza. Porque miremos los primeros versículos, cómo empieza el consejo para este hijo. Verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo. Pero miren
¿A dónde nos va a remitir? ¿A qué parte del cuerpo nos va a empezar a remitir el del proverbio? Tus labios conserven la ciencia, y pudiéramos decir, es la forma de hablar. No, miren lo que sigue diciendo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Así es la inmoralidad. Ahí no está hablando de una mujer, está hablando de la impureza. Y está diciendo que esa impureza se vuelve como miel, es como dulce, es como si fuera un beso, es lo que está tratando de llevar. Y al final esa mujer es la que lo va a hacer caer. Y al punto al que quiero llegar es al versículo 22, que dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Entonces miren que la pornografía, la impureza o la inmoralidad sexual actúa como una droga, creando dependencia similar a otras adicciones. Ahora, comienza a edades tempranas, tristemente, afectando el desarrollo emocional, afectando el desarrollo espiritual, porque aquellas personas que luchan contra esto o que viven en pornografía son personas inseguras de su salvación. Estoy hablando de los cristianos. Son personas que no controlan sus emociones, que tienen que separar esto del acto físico en su matrimonio, y esto lo que hace es reforzar una visión distorsionada del sexo como placer egoísta y no como un acto de amor matrimonial. Tenemos consecuencias como espirituales, porque profana el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y nos aleja de la comunión con Dios. Tenemos consecuencias emocionales, porque genera vergüenza, culpa y desesperanza, especialmente en creyentes que ocultan su adicción. El Salmo 41, 2 dice que mientras cayó envejecieron sus huesos. Es decir, nosotros somos seres psicosomáticos, psico de alma y máticos de cuerpo. Es decir, lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta a nuestra alma y lo que le pasa a nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, Elías, el profeta Elías, una vez estaba cansado y dijo, Señor, quítame la vida porque estaba deprimido. Y el Señor le dice, duerme y come. Y después le dice, duerme otro poco más y come. Y se levanta queriendo vivir. Y lo que nos enseña ese evento es que lo que le hacía falta a Elías era comer y dormir. A veces la depresión se cura con comer y dormir, con hacer ejercicio, con salir al aire libre. Pero Proverbios dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, lo que hay interno afecta a lo externo. Entonces, esa es una realidad también. También hay consecuencias relacionales, porque destruye la intimidad matrimonial, fomenta expectativas irreales y debilita la confianza. Es cuando hay intimidad en la pareja, solamente nos podemos satisfacer si lo hacemos con las depravaciones que tristemente hemos adquirido por el paso del tiempo, y hay que empezar a trabajar, a revertir, a corregir estas cosas. Aún hay consecuencias sociales, normalizan la cosificación y contribuyen a la explotación sexual, afectando familias e iglesias, el abuso sexual, la trata de blancas, y también hay consecuencias físicas. Puede llevar a disfunción sexual y a comportamientos riesgosos. Ahí es donde entramos entonces a nuestra motivación. ¿Cuál es la motivación que debemos tener para estos temas? La motivación, hermanos, no debe ser el miedo al divorcio. La motivación no debe ser, es que si no lo hago mi esposa o mi esposo me va a denunciar con el pastor, o voy a ser de vergüenza en la iglesia. O la motivación no debe ser enfermedades venéreas, aunque son juicio muchas veces del Señor por la inmoralidad. No debe ser esa la motivación. O la disfunción sexual. Esa no debe ser la motivación. Estas cosas pueden frenar el pecado temporalmente, pero no van a producir un cambio duradero, ya que la lujuria va a persistir. Miren conmigo Proverbios capítulo 7. Versículo 25 al 27 dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella.
camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces cualquier camino que uno escoja en este ámbito, porque uno se puede volver sagaz con todo esto, uno aprende a ocultar, uno aprende a evitar, a simular, pero tarde o temprano nos va a llevar a la muerte, como dice este texto, es decir, a las consecuencias. ¿Cuál es la motivación correcta? Vivir para la gloria de Dios. Es entender que Dios nos ve, es entender que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Debemos vivir para la gloria de Dios honrando el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Debemos pactar, como dice el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso es un voto que hacemos delante del Señor. Señor, aparta de mí. Si le sale a usted un video en ese celular, bloquee eso, desinstale esa aplicación. Si no puede con eso, bote ese celular, si es necesario. Porque estos asuntos necesitan decisiones radicales. Hay personas que para tener intimidad tienen que estar expuestos a la pornografía. No haga eso. No ceda a eso tampoco, porque eso no es correcto. Trate estos temas. Esto es difícil, pero debemos hacerlo. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 7. Y guarde ese verso, póngalo usted en su cuarto, en su alcoba, en donde está su computador, en el protector de su celular, de fondo, de pantalla. Deuteronomio 7:26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ahora es interesante el contexto, porque en el contexto había una estatuita ahí que era idolatría. Y ustedes van a encontrar en las escrituras que la fornicación es como si fuera pecado de idolatría. ¿Y por qué? Porque la idolatría es al placer, al egoísmo, y se vuelve un dios. En este caso, cuando nosotros nos ponemos a exponernos a todos estos temas, estamos trayendo un anatema a la casa, y un anatema, en sencillas palabras, es una maldición. Entonces, cuando usted permite esto en su casa, lo único que trae a su casa es daño, es destrucción, es división. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y tal vez muchas veces es debido a consecuencias como estas de permitir cosas en nuestros hogares que son abominables. El llamado de ahí es, y no traerás cosa abominable a tu casa. Hay algo más también, bueno, antes de pasar a este, y es que a veces se nos ha dicho, y en un sentido yo creo que es cierto, pero a veces se nos ha dicho que todos los pecados son iguales, ¿cierto? Desde el más grande hasta el más pequeño. Yo creo que en un sentido eso es cierto, pero en otro sentido no lo es. Porque la Biblia pone al pecado de la fornicación en un grado diferente. Miren conmigo 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación, huid de la porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces miren que la gravedad del pecado sexual es grande. Porneia, como les decía, incluye toda actividad sexual fuera del matrimonio, la misma pornografía que degrada la imagen de Dios, que esclaviza al creyente, hace que uno atente contra su propio cuerpo. Es decir, robar está mal, mentir está mal, todo eso es pecado delante del Señor. Pero Pablo le añade un matiz mayor a la fornicación porque dice, contra su propio cuerpo peca. Es decir, es algo tan irracional que es como si nos estuviéramos golpeando a nosotros mismos, afectándonos a nosotros mismos, donde tenemos al Espíritu Santo en nuestro templo y donde nos estamos afectando a nosotros mismos. A diferencia de otros pecados
el pecado sexual profana el cuerpo diseñado para glorificar a Dios, como dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero las Escrituras nuevamente nos enseñan que hay esperanza. La palabra dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mis hermanos, si alguno ha experimentado esto, sabe que vivir esclavizado del pecado es estar en un pozo de la desesperación. Pero miren que en el texto el Señor es el que nos saca y endereza nuestros pasos. Y por eso a quienes claman a Él, el Señor les responde, el Señor les restaura, el Señor les ofrece apoyo, el Señor les ayuda. Así pasamos entonces a algo que brevemente voy a llamar el método bíblico para vencer las adicciones sexuales. Primero, ahí está como el fundamento de algunos textos que encontramos. Ya leímos Juan 8, Efesios 5 nos llama a apartarnos de la fornicación. Pero aquí al otro lado van a encontrar algunos consejos que pastores que han aconsejado sobre este tema han dado y que también he dado y que me parece que son muy acertados. Primero, debemos tener un espíritu honesto, es decir, debemos reconocer que lo que estamos haciendo es pecado. No debemos justificarlo. Recuerden a Adán en el Edén, la mujer que me diste. Y uno a veces, no, es que es normal, es que así me crié, es que me expusieron, es que vi sin querer. No, aún es que fui abusado tal vez, o vi esto o aquello. Todo eso son cosas que se deben tratar, pero que no justifican. Sacar el pecado a la luz implica abandonar la doble vida. Y eso es a lo que nos llama Efesios capítulo 5. Lo voy a leer, Efesios capítulo 5, versículo 13, por ejemplo. Nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, si usted pone todas estas prácticas y pensamientos a la luz de las Escrituras, ellas le van a decir qué es lo que es. Y la sencilla respuesta es que si usted hace eso, va a ver que eso es pecado, eso es abominación. Y eso es lo primero que usted tiene que hacer: reconocer el pecado, tener un espíritu de honestidad y decir, esto está mal. Sacar el pecado a la luz implica abandonar la doble vida, implica dejar de fingir en la iglesia y confesar su pecado, confesarlo a su cónyuge, confesarlo a una persona sabia y confiable, tal vez a su pastor, para que le pueda ayudar. Ahora, hay varios escenarios que se presentan en esto con los cuales hay que luchar. El ocultamiento: algunos ocultan su adicción, buscando calmar la conciencia con actividades eclesiásticas, lo que al final los va a llevar a la desesperación, porque son como los católicos que dicen: el que peca y reza, empata. Y a veces hay personas que sirven mucho y lo hacen es por esa razón, porque se sienten culpables, porque quieren enmendar lo que están haciendo, pero no quieren dejar lo que están haciendo. Pero el otro escenario es la justificación. Otros presumen su pecado, requiriendo muchas veces es confrontación, creen que están bien. Así que la confesión inicial es el primer paso, pero debe ir acompañada de acción, y ahí vamos al segundo paso: un espíritu humilde. No solamente un espíritu honesto, sino un espíritu humilde. Y un espíritu humilde busca ayuda. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
Por ejemplo, cuando confesamos nuestro pecado a alguien más, además de Dios, a un creyente maduro, no a alguien imprudente, porque hay que tener cuidado, hay que cuidar también el corazón de la persona. Un hombre debe confesarle a otro hombre, una mujer debe confesarle a otra mujer, porque usted debe cuidar el corazón de esa persona también. Si tiene un cónyuge, pues hable con su cónyuge. Si tiene su pastor, hable con su pastor, pero eso requiere un espíritu de humildad, un espíritu de humillarse, un espíritu de no creerse autosuficiente. Tal vez usted lleva 10 años luchando con eso y cree que haciendo lo mismo va a poder apartarse de eso. No, van a pasar otros 10 años y va a seguir igual o peor. Por eso las escrituras dicen en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Deben evitar, por ejemplo, los grupos donde todos luchan con el mismo pecado, porque al final terminan ayudándose o comprendiéndose o justificándose, que es lo que hace, por ejemplo, en los sistemas de 12 pasos, cuando uno tiene una adicción, los alcohólicos anónimos y demás. A veces eso termina fomentando complicidad, no restauración. Entonces uno sabe con quién hablar para que le apruebe, para que le ayude. Realmente hay que hablar con una persona a la cual podamos rendirle cuentas, pero antes de eso debemos tener un espíritu de dependencia del Espíritu Santo. Es decir, esto no lo vamos a lograr solos, necesitamos al Señor. Por eso Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La mortificación del pecado es por medio del Santo Espíritu de Dios. La oración diaria, la lectura son vitales para la victoria. Y hay una frase muy famosa, creo que era de Owen, que dice, mata el pecado o el pecado te matará. La constancia entonces en la devoción contrarresta las caídas intermitentes. La dependencia del Espíritu en oración, la lectura de la palabra va a fortalecernos. Pero también debemos tener un espíritu de rendición de cuentas. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como les decía, el consejo es, un compañero espiritual debe ser hombre con hombre, mujer con mujer. Aún en eso debemos tener pureza y sabiduría. Allí se debe ofrecer oración, se debe ofrecer consejo, se debe ofrecer apoyo, se debe ofrecer compromiso. No es alguien que nos va a alcahuetear el pecado, por decirlo de una manera, sino es alguien que nos va a ayudar. Es alguien con el que nos vamos a comprometer. Hermano, deja eso. Esta semana déjalo totalmente. Y la próxima semana nos reunimos. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste? No. Vamos a hacer otra vez el intento. Pero si no, vamos a involucrar al pastor. Y si no, vamos a involucrar a la iglesia. Pero lo tienes que dejar. Y si no quieres, yo voy a hablar con ellos. Pero te voy a ayudar a que dejes ese pecado. La iglesia local es el contexto divino para la restauración. La disciplina eclesiástica es parte de la restauración. Y por último, un espíritu radical. Miren conmigo Mateo capítulo número 5. Ahora, yo no sé, el pastor Marcos sí sabe, yo no sé cómo es los procesos para dejar el tema de las adicciones en drogas. Entiendo que a veces hay algunos que enseñan que toca hacerlo gradual. Sin embargo, cuando hablamos de las adicciones de la inmoralidad, ahora lo digo porque el pastor es experto en eso explicándolo, ¿no? O sea, él enseña estos temas, pero cuando hablamos de la inmoralidad, Mateo capítulo 5 versículo 27 nos da el principio. Es decir, esto no se resuelve con ir viendo de a poco o ir experimentando de a poco, sino con una amputación radical. ¿Por qué creen, y háganse la relación, por qué creen que en Mateo 5 del 27 al 30 el Señor puso el ojo y la mano derecha como aquellos que se deben cortar? Miren lo que dice el texto. Oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, yo conozco muchos tuertos, literalmente, que siguen luchando con el pecado. Entonces, realmente eso no es lo que está diciendo el texto literalmente. Hubo padres de la iglesia que se sacaron los ojos, pero al final el problema no está en los ojos, sino en el corazón. Sigue diciendo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que está diciendo, hermanos, es que, por ejemplo, vamos a contextualizarlo. Si usted tiene redes sociales y usted no puede dejar de hablar, por ejemplo, si usted es un hombre y no puede dejar de hablar con las mujeres que le envían solicitudes de amistad, hermano, corte, desinstale esa aplicación. Hermano, si usted no puede o hermana. Ahora, mucha de la pornografía para las mujeres hoy día entra por los oídos, porque Dios nos diseñó así, el hombre por la vista, la mujer por el oído. ¿Cuál es la música que usted está dejando escuchar a su hija? Porque a usted no le afecta. Por ejemplo, a nosotros los hombres no nos afecta tanto la música, pero a las mujeres sí, porque precisamente así fueron diseñadas. ¿Qué está escuchando? Miren las novelas, cómo están diseñadas. Ahora, si una novela, hermana, la hace luchar con ese tema, córtela, cambie el canal, ponga noticias, haga otra cosa, pero corte. Si el computador, si el televisor, si el celular es ocasión de caer, pues tristemente usted será el único que no tenga celular, no importa, porque es mejor eso a vivir en contra de lo que el Señor ha mandado. Así que eliminen aplicaciones, cambien números de teléfono, eviten lugares de tentación como los gimnasios, los lugares que son exhibicionistas. Ir a un gimnasio no está mal, pero si usted va a un gimnasio hoy día, hermano, las mujeres, aún los hombres, van a exhibirse. Usted no se crea fuerte porque no lo es, ninguno de nosotros lo es. Instale filtros en dispositivos, limite el uso de internet en soledad. Guárdese de ídolos escondidos, de acceso a sitios pornográficos. Todo esto va a reflejar es falta de compromiso con Cristo y va a traer consecuencias. Se me fue el tiempo, mis hermanos. En conclusión, la sexualidad diseñada por Dios como un regalo sagrado fue pervertida por la caída, resultando en división, dolor y desviaciones como la pornografía, el homosexualismo, el adulterio, que esclaviza y distorsiona la intimidad. Esta adicción alimentada por la accesibilidad moderna afecta a todas las edades, destruye relaciones y profana el cuerpo como templo de Dios. Sin embargo, el Evangelio ofrece esperanza. Cristo restaura lo perdido y con una motivación centrada en glorificar a Dios y un método bíblico de honestidad, humildad, dependencia espiritual, rendición de cuentas y amputación radical, los creyentes podemos vencer. Mis hermanos, que la iglesia sea un refugio guiando a los cautivos hacia la libertad en Cristo. Así que con esto terminamos